Hay una guerra invisible sucediendo a nuestro alrededor, lo notemos o no, una batalla espiritual que afecta nuestra vida diaria de maneras que a menudo pasamos por alto. La Biblia habla de esta guerra incontables veces, advirtiéndonos que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12. Pero ¿y si te dijera que en esta batalla hay un versículo que contiene tanto poder que Satanás tiembla cuando se pronuncia? Un versículo tan peligroso para el reino de las tinieblas que ha pasado siglos tratando de mantenerlo oculto a los creyentes. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video que te volverá una mejor persona. También comenta de qué país nos escuchas. Queremos saber a qué parte del mundo está llegando la palabra de Dios. Continuemos. A lo largo de la historia hemos visto el poder de la palabra de Dios en acción. No es solo tinta sobre papel, es una fuerza viva y palpitante. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no debatió con el diablo, no argumentó ni razonó con él, en cambio, respondió con la Escritura, escrito está, declaró cada vez que Satanás intentó engañarlo. Y con cada versículo que Jesús pronunció, el poder del enemigo se desmoronó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más que verdad, es un arma, una espada que corta el engaño, el temor y la misma oscuridad. Pero no todos los versículos infunden el mismo temor, algunos revelan promesas, otros dan guía, pero unos pocos están tan llenos de autoridad divina que provocan pánico en el reino demoníaco. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura, incapaz de ver qué acecha en las sombras. Sientes el peso de ojos invisibles observándote, la presión asfixiante de algo maligno en el aire. Tomas un fósforo, lo enciendes contra la superficie y, de repente, luz. Al instante, la oscuridad huye. No discute, no contraataca, simplemente desaparece porque no tiene opción. Esto es lo que sucede en el ámbito espiritual cuando un creyente declara el versículo más poderoso de la Biblia. Satanás y sus fuerzas no pueden resistirlo, se ven obligados a retirarse, a dispersarse como cucarachas expuestas al sol. ¿Pero cuál es ese versículo? ¿Por qué tiene tanto poder? Muchas personas pasan su vida entera leyendo la Biblia sin descubrir este secreto. Recitan pasajes populares, memorizan versículos, pero no llegan a cubrir aquel que podría cambiarlo todo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, si puede impedir que los creyentes usen este versículo, puede mantenerlos en cadenas espirituales. La verdad es que la mayoría de los cristianos viven en derrota espiritual no porque les falte fe, sino porque les falta conocimiento. El arma más grande del enemigo es el engaño, convencer a la gente de que no tiene poder, de que está atrapada, de que no tiene autoridad sobre sus circunstancias. Pero en el momento en que encuentras este versículo, en el momento en que comienzas a declararlo, la ilusión se hace añicos. Piensa en las historias de la Escritura donde personas fueron liberadas milagrosamente. Pablo y Silas, encerrados en una celda, comenzaron a cantar alabanzas a Dios y, de repente, un terremoto sacudió la tierra, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas cayeron. Los muros de Jericó, fortificados e impenetrables, se derrumbaron con un solo grito del pueblo de Dios. Una y otra vez vemos el poder de palabras divinas liberando a las personas de la esclavitud. Pero aquí está la clave, esos milagros no ocurrieron por accidente, sucedieron porque la gente sabía cómo usar sus palabras en alineación con la voluntad de Dios. Sabían el poder de hablar lo que Dios ya había declarado. Pero ¿y si no sabes qué decir? ¿Y si has estado orando, pidiendo un rompimiento, y nada parece cambiar? Ahí es donde entra este versículo. Es la llave para desbloquear la autoridad espiritual en tu vida. Un versículo que, cuando se pronuncia, no solo trae paz, desata guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Desmantela la opresión, rompe cadenas y libera el poder de Dios de maneras que desafían la comprensión humana. Y, sin embargo, la mayoría de los creyentes jamás ha sido instruida sobre él. Si crees en el poder de la palabra de Dios, escribe amén en los comentarios, inundemos este mensaje con fe y declaración. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a esta increíble comunidad haciendo clic en suscribirte, y por supuesto, no olvides dar me gusta, eso ayuda a llevar este mensaje a más personas que necesitan oírlo. Hay una razón por la que este versículo no se predica comúnmente desde el púlpito, una razón por la que permanece oculto a simple vista. Satanás no teme a los cristianos que simplemente asisten a la iglesia, no teme rutinas religiosas ni oraciones a medias. Pero teme a quienes conocen la autoridad que llevan, teme a quienes entienden el peso de la palabra de Dios y cómo blandirla eficazmente.
Porque un creyente que sabe usar este versículo no solo está protegido, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué ocurre cuando por fin descubres este versículo? ¿Qué sucede cuando lo pronuncias en voz alta, con fe, con convicción? La respuesta puede sorprenderte, porque en ese momento dejas de ser un simple espectador en la batalla, pasas a ocupar tu lugar legítimo como guerrero, armado con palabras que hacen huir al enemigo. Ya no eres prisionero del miedo, la ansiedad o la opresión, estás firme en victoria. Pero antes de usarlo, antes de desatar su poder, debes entender por qué funciona, necesitas ver la evidencia de lo que sucede en el ámbito espiritual cuando la palabra de Dios es declarada con autoridad. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de descubrir. Prepárate, porque una vez que conozcas la verdad, no hay vuelta atrás. Si hay algo que Satanás teme por encima de todo es la palabra de Dios pronunciada. No tiembla ante rituales vacíos, no teme oraciones largas y elaboradas cuando se dicen sin fe. Pero en el momento en que un creyente declara la Escritura con autoridad, algo se mueve en el ámbito espiritual, las fuerzas de la oscuridad no solo resisten, se llenan de pánico. Porque la palabra de Dios no es solo verdad, es una fuerza que destruye mentiras, derriba fortalezas y desmantela el dominio del enemigo sobre las vidas. Por eso Satanás trabaja incansablemente para mantener a los cristianos ignorantes de este poder. No le importa si la gente posee una Biblia mientras permanezca cerrada. No le importa si van a la iglesia mientras nunca comprendan la autoridad que portan. Su estrategia principal nunca ha sido la confrontación directa, sino el engaño, convencer a los creyentes de que son débiles, impotentes, sin control sobre sus batallas espirituales. Y, sin embargo, la Biblia nos dice exactamente lo contrario. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, mostró cómo enfrentar la guerra espiritual. En el desierto, cuando Satanás vino a tentarlo, Jesús no discutió, no entró en pánico ni intentó pelear físicamente, simplemente habló la palabra. Escrito está. 3 veces atacó Satanás, 3 veces Jesús respondió con escritura, y al final el enemigo no tuvo más opción que huir. ¿Pero por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa que ni el mismo Satanás puede resistirla? La respuesta está en su naturaleza misma. A diferencia de las palabras comunes, la palabra de Dios está viva. Hebreos 4:12 la describe como más cortante que cualquier espada de 2 filos, capaz de atravesar las mentiras, exponer la oscuridad y sacar todo a la luz. No solo se pronuncia, se libera como un arma en batalla. Cuando se declara con fe, no solo informa, transforma, cambia realidades, trae intervención divina a situaciones terrenales. Considera esto, si un rey emite un decreto, sus palabras se convierten en ley. No pueden ignorarse, debatirse ni revocarse. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual, cuando un creyente habla la palabra de Dios, no solo expresa opiniones o recita poesía, está declarando ley divina, respaldada por la plena autoridad del cielo, y el enemigo está legalmente obligado a someterse. Existen incontables testimonios a lo largo de la historia de personas que experimentaron un rompimiento instantáneo simplemente al hablar la Escritura sobre sus vidas, familias atormentadas por la opresión que de pronto experimentan paz, personas presas del miedo que descubren una confianza inconmovible, quienes estaban atados por maldiciones generacionales que, por primera vez, conocen la libertad. El patrón es innegable, cuando se declara la palabra de Dios, las cadenas se rompen. Pero hay un gran problema, la mayoría de los cristianos no la usa. Oran pidiendo ayuda, piden la intervención de Dios, pero no declaran lo que ya se les ha dado. Y a Satanás le encanta esto, quiere que los creyentes se sientan indefensos, que clamen en desesperación en lugar de pararse en la autoridad que Dios les dio. Porque en el momento en que un cristiano se da cuenta de que ya tiene el arma que necesita, la batalla cambia. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente empiezas a declarar la Escritura con autoridad? ¿Qué sucede cuando ya no solo lees la Biblia, sino que la hablas para que sea? Los resultados pueden cambiar tu vida, el enemigo ya no tiene permiso para atormentar tu mente, fortalezas que han existido por años comienzan a derrumbarse, ese miedo abrumador, esa ansiedad, esa sensación de opresión pierden su control, porque no pueden resistir la fuerza de la verdad divina. Y, sin embargo, queda la pregunta, si la palabra de Dios es tan poderosa, ¿por qué tantos tienen dificultades para ver resultados? ¿Por qué algunos declaran la Escritura y aún así sienten que nada cambia? La respuesta es simple, fe y entendimiento. No basta con repetir palabras, debes creerlas. Cuando Jesús reprendió tormentas, sanó enfermos y expulsó demonios, no lo hizo con timidez, no esperaba a ver si algo sucedía, sabía que sucedería.
Y eso es lo que debemos aprender. Cuando hablas la palabra de Dios con fe, no es solo una acción, es una activación, pone en marcha cosas que no pueden deshacerse. Hay una razón por la que este conocimiento ha estado oculto, una razón por la que las iglesias no siempre enseñan el verdadero poder de la palabra hablada, una razón por la que muchos creyentes permanecen atrapados en ciclos de miedo, duda y lucha. Porque si cada cristiano supiera lo que sus palabras pueden hacer, si realmente entendiera la autoridad que se le ha dado, el dominio de Satanás se derrumbaría de la noche a la mañana. Pero aquí está la buena noticia, no tienes que vivir en ignorancia espiritual, no tienes que seguir atrapado en el engaño. El poder para cambiar tu situación, para ordenar a la oscuridad que huya, para caminar en victoria divina, ya está en tus manos, siempre ha estado ahí. La única pregunta que queda es, ¿lo usarás? Porque ahora que conoces la verdad, el enemigo ya no puede mantenerte en silencio. Pero antes de blandir plenamente este poder, primero debes aprender a usarlo correctamente. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación. Hay momentos en la vida en los que parece que algo invisible nos retiene. Por más que lo intentamos, por más que oramos, es como si cadenas invisibles nos impidieran avanzar, las luchas se repiten, los patrones de fracaso parecen irrompibles y una sensación de opresión queda suspendida en el aire. ¿Y si estos obstáculos no fueran simples coincidencias? ¿Y si fueran el resultado de cadenas espirituales, fuerzas malignas operando entre bastidores para mantenernos atrapados? La Biblia habla con claridad sobre la esclavitud espiritual, pero también provee una salida, y esa salida es la palabra de Dios hablada. Desde el principio, el enemigo ha usado engaño, opresión y maldiciones para mantener a la gente atada. En el Antiguo Testamento vemos innumerables ejemplos de cómo la desobediencia llevó a generaciones enteras al cautiverio, pero también vemos un patrón. Aquellos que sabían declarar la palabra de Dios siempre encontraron una manera de ser libres. Toma la historia de Daniel, por ejemplo, aun cuando fue arrojado al foso de los leones, proclamó el poder de Dios y las bocas de los leones fueron cerradas. O considera a los israelitas bajo la esclavitud egipcia, su sufrimiento duró generaciones, pero en el momento en que comenzaron a clamar a Dios con fe, el cielo respondió y fueron liberados. Pero aquí está la parte crucial, la liberación no viene de pensar deseos, viene de conocer y aplicar la verdad. El mismo Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La clave para romper cadenas espirituales no es solo creer en el poder de Dios, sino declararlo sobre tu vida. Y hay un versículo en particular que posee tal autoridad divina que, cuando se pronuncia con fe, puede quebrar cualquier esclavitud, por profunda que sea. Es un terremoto espiritual que sacude los cimientos mismos de la opresión y hace colapsar todo lo que se levantó en tu contra. Antes de irte, permíteme desafiarte, si este mensaje habló a tu corazón, toma un segundo y comenta amén abajo como declaración de fe. Y asegúrate de suscribirte para no perder revelaciones poderosas como esta. Una última cosa, tu me gusta es más poderoso de lo que crees, ayuda a que esta palabra alcance a más personas, así que toca ese botón y sé parte de algo mayor. Muchas personas luchan con batallas invisibles, maldiciones generacionales, ciclos repetidos de fracaso, opresión espiritual que corre en las familias. Enfrentan los mismos problemas que pelearon sus padres y abuelos, luchas financieras, relaciones rotas, adicciones, enfermedades. ¿Por qué pasa esto? Porque las batallas espirituales son reales y el enemigo no suelta fácilmente lo que ha reclamado. Pero aquí hay algo que Satanás desesperadamente quiere mantener oculto. Espera. ¿Ya te suscribiste? No olvides que todos los días subimos un video nuevo que te acercará más a Dios. Suscríbete al canal para no perdérselo. Continuemos. Él no tiene derecho legal a mantenerte cautivo. En el momento en que entiendes y aplicas la palabra de Dios, ya no estás atado por el pasado, la maldición se rompe. Piensa en esto, cuando Jesús expulsaba demonios, nunca se esforzaba, nunca discutía ni suplicaba, simplemente hablaba y los espíritus huían. ¿Por qué? Porque no podían resistir la autoridad de sus palabras. Esa misma autoridad nos ha sido dada por medio de la Escritura. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, nos dice, He aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Esto no es solo un versículo reconfortante, es una declaración legal en el ámbito espiritual. ¿Pero cómo se usa? ¿Cómo tomas estas palabras y las conviertes en armas contra el enemigo? La respuesta está en la fe activa. No basta con leer la Biblia, debes hablarla, creerla y aplicarla.
Cuando declaras la palabra de Dios con convicción, haces mucho más que orar, emites un decreto celestial que el enemigo no puede ignorar, te colocas bajo el amparo divino de las promesas de Dios, y toda fuerza que intente oponerse a ellas debe caer. Existen testimonios de personas que vivieron años bajo opresión, que intentaron de todo para romper ciclos negativos y siempre se encontraban en el mismo lugar, hasta que empezaron a declarar la Escritura a diario y todo cambió. Algunas experimentaron cambios inmediatos, mientras que otras vieron avances graduales pero innegables. El patrón es claro: cuando la palabra de Dios se pronuncia de manera constante, las cosas empiezan a moverse. Pero aquí está el desafío: la mayoría se rinde demasiado pronto. Declaran un versículo una o dos veces y, al no ver resultados instantáneos, asumen que no está funcionando. Sin embargo, las batallas espirituales suelen requerir persistencia. Piensa en la historia de Josué y los muros de Jericó. A los israelitas se les ordenó marchar alrededor de la ciudad durante varios días antes de ver los muros caer. ¿Y si se hubieran rendido el día anterior al derrumbe? El rompimiento estaba allí, pero exigía obediencia y perseverancia. El mismo principio aplica a la guerra espiritual hoy. Entonces, ¿cómo empezar? El primer paso es identificar lo que necesita romperse en tu vida. Hay patrones de fracaso, miedo, ansiedad, enfermedad u opresión que no tienen explicación lógica. Una vez reconocida la batalla, el siguiente paso es encontrar la escritura adecuada para declararla sobre esa situación, porque la verdad es que para cada ataque que el enemigo intenta traer contra ti, hay un versículo bíblico que lo derrota. Y luego, lo más importante, háblalo cada día, sin temor, hasta ver el rompimiento. El enemigo intentará desanimarte, intentará hacerte creer que nada está cambiando. Pero no te engañes, algo está sucediendo en el ámbito espiritual. En el instante en que abres tu boca con fe, las cadenas se debilitan, las fortalezas empiezan a desmantelarse y las fuerzas que operan contra ti pierden su agarre. Por eso Satanás se empeña desesperadamente en impedir que los creyentes entiendan el poder de la Escritura hablada. Porque una vez que ves los resultados, una vez que eres testigo de la transformación que surge de declarar las promesas de Dios, nunca volverás a vivir en miedo ni en esclavitud. Y el siguiente paso es aún más poderoso, porque cuando ya entiendes cómo romper cadenas, la verdadera pregunta se convierte en: ¿estás cometiendo un error crítico que debilita tus oraciones? La respuesta puede sorprenderte. Muchos creyentes se preguntan por qué sus oraciones parecen ineficaces. Leen la Biblia, oran, piden ayuda a Dios, pero nada cambia. Se siente como si sus palabras se evaporaran en el aire, sin ser oídas ni respondidas. Empiezan a dudar: tal vez Dios no está escuchando, tal vez su fe no es lo bastante fuerte, tal vez las promesas de la Escritura funcionan para otros pero no para ellos. Pero ¿y si el problema no está en Dios? ¿Y si la cuestión real es cómo están acercándose a su palabra? La Biblia no es solo un libro para leer, es un arma para blandir. Está llena de poder divino, y aún así muchos la tratan como un libro antiguo, leyéndolo con ligereza en lugar de comprometerse activamente con él. Jesús nunca pretendió que la Escritura fuera algo que simplemente absorbemos, quiso que fuera pronunciada, declarada y aplicada. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, no se limitó a pensar en la palabra, la habló en voz alta. Cada ataque de Satanás fue respondido con una declaración verbal de verdad: escrito está. Así venció Jesús. Y, sin embargo, muchos creyentes hoy han perdido de vista este principio fundamental. Uno de los errores más grandes es tratar la oración como una conversación de un solo lado: vierten sus emociones, enumeran sus luchas, piden ayuda, pero no emplean la palabra de Dios como respuesta a su situación. Oran con el corazón, pero no con autoridad. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, porque mientras un cristiano ore desde la derrota, en lugar de declarar victoria, Satanás sabe que puede mantenerlo atado. Piénsalo así: imagina a un soldado yendo a la batalla sin su espada. Puede ser valiente y estar dispuesto a luchar, pero sin su arma es vulnerable. Eso ocurre cuando los cristianos oran sin declarar la palabra de Dios, están combatiendo sin arma en la mano. Pero en el momento en que hablan la palabra con fe, todo cambia. Deja de ser solo su voz la que se oye, el cielo respalda sus palabras con poder. La Biblia se describe a sí misma como una espada de dos filos, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Más cortante que cualquier otra, capaz de cortar el engaño, quebrar fortalezas y exponer la oscuridad. Aún así, muchos creyentes no están usando esta espada correctamente, algunos la sostienen,
pero nunca la esgrimen, otros la agitan débilmente, sin confianza, sin estar seguros de que haga diferencia. Pero quienes aprenden a blandirla con autoridad son los que ven los rompimientos. Hay incontables historias de personas que lucharon durante años con opresión, dudas o fortalezas, hasta que experimentaron rompimientos súbitos cuando cambiaron su manera de orar. En lugar de solo pedir ayuda a Dios, declararon lo que Él ya había prometido. No solo pidieron protección, proclamaron el Salmo 91 sobre sus vidas. No solo pidieron fuerzas, hablaron en voz alta el pasaje del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, creyendo que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ese cambio, de una oración pasiva a una declaración activa, marcó toda la diferencia. ¿Por qué importa tanto esta distinción? Porque la fe no es solo creer, es hablar. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nota que no dijo si alguien piensa que el monte se moverá, sino si alguien dice. Hay poder en tus palabras, pero solo cuando se alinean con la autoridad de la verdad de Dios. Aquí es donde muchos se equivocan, algunos leen la escritura pero no la meditan, otros recitan versículos pero no los creen de verdad, y otros creen, pero no perseveran, se rinden demasiado pronto, esperando resultados instantáneos. La guerra espiritual no siempre funciona como un interruptor que enciendes y ves el efecto de inmediato. A veces se parece a golpear una puerta cerrada hasta que, por fin, se abre. La pregunta es, ¿seguirás llamando? Mira la historia de Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Oró por lluvia tras años de sequía, pero no oró una sola vez y se quedó esperando, seguía enviando a su siervo a mirar si había señales de cambio. Varias veces no hubo nada. Y, sin embargo, al final apareció una pequeña nube y momentos después la lluvia cayó con fuerza. ¿Y si hubiera dejado de orar un intento antes? El rompimiento estaba a punto de manifestarse, pero requería persistencia. Lo mismo es cierto hoy. Muchos se detienen demasiado pronto, oran, declaran la escritura, pero cuando no ven cambios inmediatos, suponen que no está funcionando. Sin embargo, algo está ocurriendo en el mundo invisible desde el instante en que declaras la palabra de Dios, estás moviendo cosas espiritualmente, aunque todavía no lo veas. Cada palabra pronunciada con fe debilita el control del enemigo, cada declaración de verdad construye un fundamento para la victoria. Por eso Satanás lucha tanto por mantenerte en silencio, sabe que un creyente que aprende a hablar la palabra de Dios con fe es peligroso. Sabe que si sigues declarando la verdad, las fortalezas se romperán, las cadenas caerán y su control sobre tu vida será destruido. Intentará convencerte de que tus palabras no importan, de que tus oraciones son ineficaces, de que nada cambia. Pero eso es mentira. La verdad es que tus palabras están edificando algo poderoso, cada declaración, cada versículo hablado con fe, cada promesa de Dios sobre la que te afirmas, todo está conduciendo a algo mayor. Y llegará el momento en que el rompimiento por el que has orado deje de ser una promesa y se convierta en tu realidad. Queda un último paso, ahora que sabes por qué la palabra de Dios debe ser hablada, la pregunta es qué sucede cuando la pronuncias de manera constante. ¿Qué cambia en el ámbito espiritual? La respuesta transformará tu manera de verlo todo. Cuando declaras la palabra de Dios con fe, algo poderoso ocurre en lo invisible, no son solo palabras que salen de tus labios, es autoridad divina que se libera sobre tu vida. ¿Pero qué está sucediendo exactamente cuando pronuncias ese versículo que más teme Satanás? ¿Qué se mueve en el mundo no visto cuando te mantienes firme y declaras lo que Dios ya habló? La Biblia nos ofrece destellos de esta realidad en varios pasajes. En el libro de Daniel, capítulo 10, vemos a un mensajero celestial llevando una respuesta a Daniel, y revela algo asombroso. En el momento en que Daniel comenzó a orar, sus palabras fueron oídas en el cielo. Sin embargo, hubo resistencia espiritual, y el mensajero fue demorado por fuerzas demoníacas que intentaban impedir que el mensaje llegara. Si un poderoso mensajero tuvo que combatir oposición en el ámbito espiritual, imagina lo que sucede cuando empezamos a hablar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Cada declaración envía ondas a través de lo sobrenatural, desmantelando fortalezas, rompiendo barreras y convocando la intervención divina. Satanás hace todo lo posible por mantener en silencio a los creyentes. Quiere que sientas que tus oraciones son ineficaces, que tus palabras no tienen peso. Pero eso es mentira. En el instante en que hablas la palabra de Dios con convicción, el agarre del enemigo se debilita.
Imagina estar en una habitación totalmente a oscuras, en el momento en que enciendes un fósforo, incluso la llama más pequeña rompe esa oscuridad. La luz no discute con la oscuridad, simplemente la sustituye. Eso es exactamente lo que pasa cuando la palabra de Dios se habla a tu situación. La oscuridad no tiene elección sino retroceder. Si estás listo para caminar en victoria, hazlo saber declarando amén ahora mismo. Tus palabras tienen poder. Y si eres nuevo aquí, no te limites a mirar, sé parte de este movimiento, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte mensajes que cambian vidas. Y no olvides dar me gusta, es una forma sencilla de ponerte de acuerdo y ayudar a difundir la verdad de Dios. Pero aquí está la clave, la constancia importa. Muchos se desaniman cuando no ven resultados inmediatos. Declaran la palabra una o dos veces y, cuando las cosas no cambian de la noche a la mañana, se detienen. Sin embargo, el rompimiento suele llegar a quienes perseveran. Piensa otra vez en Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, oró por lluvia y, aunque no había señales, siguió enviando a su siervo a revisar el cielo. Varias veces lo envió, y al final apareció una pequeña nube, el inicio del aguacero que puso fin a la sequía. ¿Y si se hubiera rendido tras los primeros intentos? No habría visto el milagro. Lo mismo se aplica a ti, cuando declaras la palabra de Dios, cuando hablas ese versículo poderoso que aterroriza al enemigo, puede que no veas cambios al instante, pero ten la seguridad de que están ocurriendo. Las fuerzas de la oscuridad están siendo empujadas hacia atrás, las cadenas que te han retenido por años empiezan a romperse. Cada vez que hablas, edificas algo en el espíritu, reforzando la autoridad que Dios ya te dio. Hay testimonios de personas que lucharon con opresión durante años, depresión, ansiedad, miedo, incluso escasez, hasta que comenzaron a declarar la escritura a diario. Al principio nada parecía distinto, pero poco a poco todo empezó a cambiar, la paz reemplazó al miedo, los rompimientos comenzaron a manifestarse, y lo que antes parecía imposible se volvió realidad. Porque cuando te afirmas en la palabra de Dios, te afirmas en un fundamento inconmovible. Ahora imagina cómo sería tu vida si hicieras de esto una práctica diaria, si, en vez de ser consumido por la preocupación, despertaras cada mañana y declararas las promesas de Dios sobre tu vida, si, en lugar de permitir que el miedo te controle, hablaras con valentía sabiendo que cada palabra se alinea con la autoridad divina. Esto no es pensamiento positivo, es guerra espiritual en su nivel más alto, es caminar en victoria en lugar de vivir en derrota. Y aquí está el desafío final, ¿qué harás con este conocimiento? Ahora que entiendes el poder de la escritura hablada, ¿lo pondrás en práctica? El enemigo espera que te marches sin cambiar nada, espera que oigas esta verdad y no actúes. Pero no fuiste llamado a la pasividad, fuiste llamado a hablar, a declarar, a entrar en la autoridad que Dios te dio y a presenciar el poder de su palabra en tu vida. Si has llegado hasta aquí, gracias, gracias por tu disposición a profundizar en esta revelación, por tu hambre de conocer la verdad y por tu deseo de avanzar a un nuevo nivel de fe. Este recorrido no ha sido sobre palabras en una página, ha sido sobre desatar el poder que siempre fue tuyo. Ahora te toca a ti, ¿seguirás viviendo como siempre, o darás el siguiente paso y pondrás esta verdad en acción? Una cosa es segura, una vez que comiences a declarar la palabra de Dios con constancia, nunca volverás a ver la vida del mismo modo. La oscuridad huirá, las cadenas se quebrarán, y la autoridad de la palabra de Dios se convertirá en el fundamento inconmovible de tu fe. El viaje apenas comienza, y lo mejor está por venir. Mantente firme, sigue hablando y observa cómo Dios se mueve de maneras que jamás imaginaste, tu rompimiento ya viene en camino. Te invito ahora a hacer algo, si este mensaje te ha hablado, deja un comentario diciendo Señor, lléname de tu espíritu. Escríbelo como un acto de fe, como un compromiso con Dios. Y si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Aquí siempre encontrarás mensajes que fortalecerán tu fe. Que Dios te bendiga, y hasta el próximo video.